tejedora, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la magia del tejido. Si son nuevos por aquí me presento, yo soy Laura y en esta ocasión tenemos el video de la segunda parte de los guantes. Nos faltan los dedos y aprender a cerrarlos, así que comenzamos. En el video anterior, que te voy a dejar en las tarjetas que aparecen en la parte superior del video, nos quedamos que a partir de esta marca, de esta que utilizamos para separar el dedo pulgar, íbamos a tejer 3 centímetros en punto musgo. En mi caso ya los tejí y así es como quedan nuestros guantes, ya con este avance de 3 centímetros. La siguiente vuelta va a ser de aumentos. Vamos a aumentar un puntito cada 5 puntos, es decir, vamos a aumentar 8 puntos en total. Entonces vamos a comenzar. El primer punto lo vamos a pasar y ya va a contar como el primero. El segundo lo tejo, el tercero también, el cuarto, luego el quinto lo voy a tejer en derecho y antes de soltarlo lo voy a tejer en revés. Y así me voy a ir con toda la ida de mi vuelta. En los últimos 5 puntitos no voy a poder aumentar en el último punto, por tanto voy a aumentar en este penúltimo. Al final voy a tener 48 puntitos. Voy a hacer lo mismo con el otro guante. Este es el segundo guante y nuevamente en los últimos 5 puntitos voy a aumentar en el penúltimo punto, solamente en estos últimos. Termino esta ida y de regreso ya no voy a aumentar nada, me voy a regresar con punto musgo. Entonces empezamos y así vamos toda la vuelta. Ahora vamos a empezar con la división de los dedos y vamos a trabajar un guante a la vez. Lo ponemos de frente y vamos a empezar con nuestras separaciones. En la aguja que tengo voy a pasar los primeros 6 puntitos. Ahora me voy a apoyar de un separador para colocar los siguientes puntos, a excepción de 6 de ellos. Jalo mi aguja para que no se me vayan estos puntitos y empiezo. Recuerden dejar 6 puntos. Una vez que me queden los últimos 6 puntitos, voy a cerrar mi separador. Termino de pasar todos los puntitos a una sola aguja, esto para que la hebra me quede del lado donde tengo que empezar a tejer. Paso uno a uno y una vez que los terminé de pasar, los voy a acomodar para que vean qué dedito vamos a tejer. Y efectivamente es el dedito meñique, este de aquí. Ahora vamos a tejer en círculo, todo en círculo en punto derecho. Vamos a cerrar este guante, este dedito de esta forma. Entonces acomodamos nuestras agujas, lo vamos a tener que ir haciendo, a ir metiendo y sacando la aguja porque es un tejido muy pequeño. El primer puntito lo voy a pasar y después todo en punto derecho. Cuando llegue a la primera unión voy a tejer mi punto en punto derecho normalmente, pero voy a ajustar el tejido para que no quede un hoyito aquí. Entonces tejo en derecho y ajusto. Los demás voy a seguirlos tejiendo normalmente. Este último punto lo voy a tejer en derecho porque voy a cerrar el dedito en esta parte y vamos a seguir metiendo y sacando nuestras agujas para poder tejer sin que tengamos problema.
Esto va a ser de mucha paciencia. Es muy sencillo, pero hay que tener paciencia. Aquí lo dividí en 3 para que me sea más fácil tejer. Nuevamente, para esta unión voy a tejer mi puntito en derecho y voy a ajustar porque aquí cerré este dedito. Ajusto y voy a seguir tejiendo así en círculo en punto derecho. Vamos a ir metiendo y sacando nuestras agujas con mucha paciencia y cuidado para seguir tejiendo el circulito de nuestro dedo. Realmente es muy sencillo, como les había comentado, solo hay que tener esta paciencia. Acomodo un poco para que veamos el avance y así va nuestro dedito meñique. Voy a tejer lo que mida mi dedo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con ayuda de nuestra cinta métrica vamos a medir cada uno de nuestros dedos desde aquí hasta el largo del dedo de la persona a quien se le va a tejer los guantes. Podemos aumentarle 3 o 5 milímetros para que no queden tan justos. El dedo meñique del guante que estoy tejiendo debe de medir 6 centímetros. Cuando tu tejido llegue a la medida ideal, es hora de cerrar nuestro dedito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la hebra que tenemos vamos a cortarla aproximadamente a 10 o 15 centímetros de nuestro tejido. Y vamos a separar la hebra que ya no vamos a ocupar. Esta hebra que queda al dedo la vamos a ensartar con una aguja de canevas. Ahora voy a sacar los puntos de mi aguja y los voy a ir ensartando poco a poco en la aguja de canevas. Te recomiendo que lo vayas haciendo poco a poco si es la primera vez que lo haces para que no se te vayan los puntos. Paso mi aguja sin ajustar demasiado y luego volteo mi tejido para quitar la otra parte e ir metiendo estos puntitos en la aguja de canevas. Todos los paso nuevamente, así se ve. Voy a ajustar, voy a sacar y ahora sí, aprieto lo más que se pueda. Una vez que ya hayamos ajustado correctamente, vamos a voltear el dedito y vamos a pasar la aguja por abajo, tratando de salir en este circulito que tenemos, en este circulito que salió de apretar los puntitos. Paso mi aguja, hago un pequeño nudito para que no se nos vaya a deshacer esto, lo ajusto, otro pequeño nudito, vuelvo a ajustar, acomodo bien y escondo la hebra entre el tejido. Una vez que ya lo haya escondido, voy a cortar pegadito y voy a voltear el dedo. Tenemos nuestro dedo meñique terminado. Ahora voy a sacar 6 puntos de este lado y los 6 puntos de enfrente para que se haga la circunferencia del siguiente dedito. He separado los siguientes 6 puntitos de cada lado para este dedo, en total son 12 puntos. Y ahora lo que vamos a hacer es integrar una hebra para poder tejer estos puntos. Tomo mi hebra y voy a ubicar este puntito con mi aguja, el de abajo, justo el de abajo. Aquí voy a meter mi hebra. Tomo con mi dedito el estambre y lo jalo. Hago un pequeño nudito rápido.
con esto voy a tener la hebra para poder tejer el dedo. En mi caso, para el siguiente dedo son 7.5 centímetros. Nuevamente voy a tejer en círculo todos mis puntitos en punto derecho. Voy a ir tejiendo cada uno hasta que complete los centímetros de este dedo. Una vez que ya tenga la medida del siguiente dedo, que en mi caso fueron 7.5 centímetros, lo voy a cerrar de la misma forma. Voy a cortar mi hebra a 10 o 15 centímetros según como te acomodes y la voy a ensartar con una hoja de caneva. Una vez que ya lo haya hecho, voy a ir pasando todos mis puntitos a esta aguja. Cuando ya los haya pasado, voy a cerrar el dedo por completo, voy a voltearlo y una vez que lo haya volteado voy a hacer los nuditos correspondientes y a ocultar la hebra que tengo. Ya solo nos faltan 3 deditos de este guante y el procedimiento es exactamente el mismo que los otros dos, solo hay que tener cuidado en las mediciones de cada uno. Es muy importante tomar la medición adecuada de nuestros deditos. Para el índice no te recomiendo medirlo de este lado porque no sería una medida adecuada. Tendríamos que medir aquí tanto para el dedo medio como para el dedo índice. En este caso serían 7.5 del dedo medio y para el dedo índice vuelvo a acomodar de este lado y vuelvo a medir. Es poca la diferencia, pero tenemos la medición correcta. Para el dedo pulgar sí vamos a ocupar esta parte y así lo vamos a medir adecuadamente. Una vez que ya tengamos las medidas correctas, vamos a poder terminar los 3 dedos faltantes. Estoy terminando de cerrar el último dedo, el dedo pulgar. Una vez que lo acomode, se puede ver claramente que ya tengo los 5. Ahora voy a cerrar de este lado ocultando las hebras sobrantes. Para cerrar el guante únicamente vamos a voltear el dedo meñique al revés y la palma. Los demás dedos los voy a meter al fondo para que no los agarre cuando cosa. Voy a ensartar una aguja de caneva con el estambre de color rosa y voy a empezar a coser ya sea desde el puño o del dedo meñique. En mi caso voy a empezar por el dedo. Voy a ir cosiendo cadenita con cadenita. Aquí están las dos partes internas y esta hebra que es la inicial la voy a ir ocultando en medio. Nuevamente cadenita con cadenita, acomodo la hebra inicial y jalo. Así nos vamos a ir todo el guante cosiendo cadenita con cadenita. Llegué al vivo de color blanco y así es como se ve nuestro avance. Las dos hebras que tenemos de color blanco las vamos a ocultar, pero primero vamos a hacer un nudito, no tan apretado para que no se arrugue. Y luego vamos a cortar aproximadamente a 5 centímetros o si se puede un poquito menos. Y estas dos hebritas las vamos a ocultar conforme vayamos cosiendo en el centro, justo como ocultamos la hebra inicial. Entonces vuelvo a tomar mi aguja y sigo cosiendo cadenita con cadenita. Acomodo las hebras que voy a ocultar de esta manera y vuelvo a tomar cadenita con cadenita.
hemos terminado, voy a unir este puntito con este otro del otro lado para que se vea la continuidad en el guante y no se vea como que se unió. Acomodo y voy a hacer un nudito con nuestra hebra inicial, la que inició todo el guante. Voy a ocultar la hebra que tengo, después voy a ocultar la otra hebra. La segunda hebra también la voy a ocultar intercalándola entre el tejido. Ahora solo me quedarán las hebritas que iniciaron cada dedo. Voy a insertar mi aguja de caneva en cada una de ellas y las voy a ir ocultando. Este mismo procedimiento lo voy a hacer para el otro guante. Déjame saber en los comentarios de qué color hiciste tus guantes y si le hiciste alguna modificación al diseño. Y así se van a ver los guantes ya terminados. Si este video te gustó, déjame saberlo dando like o manita arriba. Te dejo el link de nuestro grupo de Facebook donde te apoyamos con tus dudas y puedes compartir todos tus proyectos. Además, encontrarás los patrones de los videos. Así que vete a la cajita de comentarios, ahí están. Te dejo una lista recomendada y uno de nuestros videos más recientes. Te puedes suscribir dándole clic en el logo de la magia del tejido. ¡Nos vemos!